la computadora. Bien. Buenos días a todos y a todas. Estamos comunicándonos desde la UNED de Costa Rica, acá en el edificio A. Estamos en la salita de afuera de la biblioteca y conectados con los compañeros estudiantes y que están trabajando sus proyectos con el Observatorio Estudiantil UNED. Nos acompaña acá también Adriana, que está aquí al lado. Y la idea de hoy sería hacer una especie de conversatorio complementario a lo que han venido trabajando con sus investigadores guías, por aquello de que haya alguna duda todavía en un poco el formulario de perfil de proyectos que ustedes están trabajando con sus profesores guías. Es básicamente pues redundar un poquito en algunos temas de la guía que tienen ustedes y evacuar alguna duda que puedan tener y que puedan seguir trabajando este perfil de proyecto. Es una actividad complementaria a la actividad que están haciendo con sus profesores y la idea sería generar una serie de encuentros como este de aquí a los siguientes meses para que vayamos aclarando dudas que puedan surgir y que sus trabajos pues puedan ser los más completos que se puedan, habida cuenta del tiempo que tienen disponible para desarrollarlo. Entonces hoy nos vamos a concentrar en 3 puntos específicos del perfil del proyecto, lo que sería un poco la introducción, la justificación y la pregunta de investigación, que serían los primeros temas que podríamos desarrollar. Voy a compartir entonces la pantalla. Y ustedes me cuentan si pueden ver la presentación. Sí, yo sí la puedo ver. Sí, yo también la puedo ver, perfecto. Muy bien. ¿Me escuchan bien todos? Sí, Sí. veo la presentación. Muy bien. Vamos a primero hablar un poquito de cada uno de los temas, en qué consiste cada apartado de la guía. Doy un ejemplo de mi experiencia y después de cada ejemplo, pues les doy un poco a ustedes la palabra para que me expresen si tienen alguna duda o si de lo que están viniendo, lo que han estado trabajando, pues surge alguna interrogante, o si quieren poner un ejemplo ustedes también de lo que han estado trabajando. Entonces, vamos a hablar más o menos 45 minutos en esto, y la idea es que lo hagamos con mucha interacción para que le saquemos provecho al ratito y podamos evacuar todas las dudas, y si no dudas, sino que se lleven también algunos otros tips, algunos otros consejos para el desarrollo de sus perfiles de proyecto. Como les dije, entonces empezamos. Esto es una guía adicional para el planteamiento del proyecto de investigación que ustedes están desarrollando dentro del observatorio. La idea sería entonces ir de la introducción a la pregunta de investigación. No vamos a ir más allá, no vamos a ver el tema, por ejemplo, del objetivo, sino simplemente vamos a llegar a lo que sería la pregunta de investigación. Les recuerdo que esto es adicional. Ustedes tienen 1 o 2 profesores guías con los que han estado trabajando. Alguna cosa que yo pueda decir es con base en mi experiencia. Tal vez el profesor o la profesora guía que ustedes tienen otro tipo de experiencia. La idea es que ustedes puedan tener material adicional para que puedan ir trabajando las partes del perfil del proyecto. La otra cosa importante de tomar en cuenta es que ustedes están construyendo el plan de investigación apenas. Entonces, la introducción, la justificación y el planteamiento de la pregunta son relacionados a la etapa de planificación del proyecto. No tiene que ver con los resultados del proyecto, porque ustedes todavía no han levantado datos, ni están sacando conclusiones ni nada, sino es una simple, son elementos que tienen que ver con el documento que ustedes están desarrollando, que tiene que ver con
apenas el planteamiento del proyecto de investigación que ustedes quieren desarrollar. Bien. Lo primero que vamos a hablar es la introducción de ese perfil de proyecto. ¿En qué consiste desarrollar una introducción al tema que ustedes quieren desarrollar? Generalmente en la guía que tenemos hay un apartado que dice introducción. ¿Qué es lo que queremos o esperaríamos que ustedes desarrollen ahí? Desde mi experiencia. Pues bueno, serían estos 6 elementos. Que ustedes expresen ahí en la introducción cuál es el campo de estudio que ustedes van a desarrollar. ¿Cuál es el tema específico dentro de ese campo de estudio? Después un repaso de literatura que ustedes hayan podido encontrar que se refiere a ese tema o se refiere a ese campo de estudio. ¿Cuál es el interés de ustedes como investigador o investigadora sobre el tema? Y después anticipar un poquito en la introducción cuál va a ser la pregunta de investigación que ustedes van a desarrollar y qué aporte van a hacer ustedes a esa investigación. Esto es los que esperaríamos nosotros ver en una introducción de un perfil de proyecto. Es importante ver que esta introducción, como todas, van de lo general a lo específico. ¿Vale? Tienen ustedes que entonces escribir esta introducción siempre partiendo desde un campo de estudio general hasta plantearse una pregunta de investigación específica para ustedes. Es generalmente las estructuras de las introducciones para todo tipo de trabajo son así. Les voy a dar un ejemplo y después de este ejemplo ustedes me comparten cómo han venido trabajando esta introducción con sus proyectos y sus profesores y profesoras guías. Por ejemplo, yo en mis años de juventud desarrollé una investigación y planteé un perfil de esa investigación y les voy a decir más o menos cómo yo hice mi introducción a ese trabajo. En lo que es el campo de estudio, en mi caso particular, básicamente mi campo de estudio era el estudio de la literatura producida durante el siglo XIX en Estados Unidos. El campo de trabajo de estudios literarios de cualquier siglo son campos de trabajo muy amplios, ¿verdad? Entonces, mi introducción en esa primera parte, en el primer párrafo, se refería a los estudios literarios que se hacían en el siglo XIX en Estados Unidos. Pero después fui especificando más mi área de estudio y particularmente no estudié todo el siglo XIX, sino que estudié el segmento de tiempo que va entre 1790 y 1860. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy reduciendo mi campo de estudio. Estoy yendo un poquito más específico, ya no a la literatura del siglo XIX, sino a un periodo muy específico en un país muy específico. Estados Unidos, entre 1790 y 1860. Hay razones por las cuales uno explica en la introducción por qué ese periodo es así. Porque entre 1790 y 1860. Básicamente el periodo que escogí tiene que ver con la independencia de Estados Unidos, que fue en 1776, y que como nación dan generalmente unos 20 años para ver el tipo de literatura que se desarrolló en Estados Unidos cuando ya Estados Unidos se constituyó como nación. ¿Y por qué 1860 como límite? Porque en esa época, en ese año inició un periodo en la historia de Estados Unidos que es muy importante, que fue la Guerra Civil. Entonces, mi estudio específico no va a incluir la literatura relacionada con la Guerra Civil, sino con todo lo previo a el inicio de la guerra. Vean ustedes que igualmente ustedes pueden plantear un campo de estudio específico en sus proyectos y delimitar diciendo que dentro de ese campo de estudios ustedes se van a limitar a una situación actual o a un periodo de tiempo específico y a un área específico de estudio dentro del campo de estudio.
Ese es el campo de estudio, la literatura durante un periodo de tiempo. Pero ese no es el tema. El tema es algo más específico. El tema mío, en mi ejercicio, por ejemplo, fue la definición y el uso de un concepto, autor, durante ese periodo de tiempo. El concepto de autor ha cambiado durante las diferentes épocas. No es lo mismo ser un autor, un escritor, en el siglo XXI, como, qué sé yo, la escritora de Harry Potter, a ser un escritor o escritora entre 1790 y 1860. Yo quería explorar específicamente el tema de este concepto durante ese periodo de tiempo. Vean que no estoy estudiando toda la literatura, toda la producción literaria, que sería el campo de estudio, sino un tema en específico que es un concepto en un periodo de tiempo. Eso va reduciendo y va haciendo mi introducción más específica. Vean que después lo que tengo que hacer, ya una vez definido mi tema, tengo que empezar a ver qué se ha publicado, todo lo que se ha publicado sobre el concepto de autor en la época en que yo me voy a concentrar. Aquí uno se va a las bases de datos, que me imagino que ustedes ya, los profesores guías de ustedes, ya les dijeron que vayan a buscar material. Entonces uno se va a buscar algún material relacionado con el tema específico que uno ha definido. En mi caso, pues yo me fui eran otros tiempos, no es como ahora que se va uno a la internet y a las bases de datos de la UNED. No, ahí había que ir a la biblioteca y había unas cosas que se llamaban unos CDs, y entonces uno tenía que meterse a los CDs. Primero había unos libros de guía de todo lo que se había publicado en un año. Después uno encontraba unos artículos en ese libro, pedía un CD, el CD encontraba el artículo que uno quería y uno pagaba 20 pesos por cada fotocopia o cada impresión de cada página del artículo. Había que hacerlo así a pie. Ahora ustedes pues tendrán la facilidad de meterse a Google Academics, de meterse ahí a las bases de datos de la UNED, o de ir a la biblioteca electrónica de la UNED a ver qué se ha investigado y publicado sobre el tema que ustedes escogieron. Ya ustedes me van a contar cómo les fue en esta búsqueda bibliográfica. Entonces uno en la introducción describe, uno encuentra, digamos, 10 artículos, pero de esos 10 artículos hay 2 que le llamaron a uno la atención, que son muy relacionados con el tema de uno. Y entonces en la introducción uno dice, bueno, como antecedentes de este estudio, yo encontré este estudio que hizo tal persona en tal año, que es muy similar al mío, y entonces yo hago una lista ahí de lo que he encontrado en la introducción. Aquí es bueno, tal vez, uno generalmente busca bastantes artículos, pero no los cita todos en la introducción, sino que cita aquellos artículos que son mucho más importantes para el tema de trabajo de uno, o aquellos artículos que te dieron mucho más información y fueron mucho más útiles para el trabajo que uno quiere plantearse. Tampoco es necesario, pues, ser muy exhaustivo en este repaso de literatura, sino que uno puede simplemente escoger acá en este punto aquellos artículos que fueron más importantes. En mi caso, yo encontré un libro que desarrollaba muy bien el tema, y ese libro yo lo tomé como la Biblia de mi tesis, entonces, de mi trabajo de investigación. Entonces, hice todo lo posible por encontrar este libro en forma física, y lo logré. Encontré una tienda de libros usados, y ahí estaba el libro. Entonces, yo lo compré, y ese libro fue el que yo usé más como fuente de referencia más importante. Alrededor de este libro pude agregar algunos otros artículos importantes. Esto es lo que yo llamo tener un anclaje teórico a la investigación. Generalmente ese anclaje es 1 o 2 textos, que son los más importantes. Los demás textos que yo puedo recuperar acerca del tema son complementarios. Pero siempre es importante tener como un autor, o un texto, o un artículo, que es para mí el más importante y donde yo anclo, yo referencio mi investigación. Después en la introducción yo tengo que decir más o menos
especificar cuál es el punto más importante de mi introducción. En el caso mío, no solamente era el concepto de autor, sino era el concepto de autor específicamente reflejado en el trabajo y la obra de un escritor del siglo XIX que escribió entre 1800 y 1849, que se llama Edgar Allan Poe. Vean que ahí hago todavía más específico mi tema. No es simplemente estudiar el concepto de autor en el siglo XIX, sino el concepto de autor en la producción literaria de un autor en específico, en este caso Edgar Allan Poe. Así que vean que mi introducción fue desde la literatura del siglo XIX hasta tratar un concepto como el autor, hasta específicamente ver qué dice Edgar Allan Poe en referencia al concepto de autor durante el siglo XIX. Y me planteé algunas preguntas de investigación en la introducción. O por ejemplo, ¿qué nos dice este autor sobre la forma en que las personas en el siglo XIX entendían y utilizaban el concepto de autor? O por ejemplo, ¿cuáles son las principales características del concepto en el siglo XIX? Descubrí, por ejemplo, que en esa época, cuando Edgar Allan Poe escribía, pues no había leyes de derechos de autor como las que existen ahora. Tampoco había eso de que el autor publicaba su libro y ganaba mucho dinero con sus libros. Tampoco había eso de que fuera tan fácil publicar libros. Tampoco había eso de que hay ahora que uno tiene un libro y al día siguiente está la película y después está la serie y el videojuego. No, eso no existía en el siglo XIX. Así que efectivamente encontramos diferencias entre lo que es el concepto de autor en una época o el concepto de autor en esta época, por ejemplo, el siglo XIX. Ahora, mi objetivo no era hacer comparaciones, mi objetivo era simplemente hacer una descripción de los principales elementos del concepto de autor, que significaba ser un escritor en el siglo XIX, a la luz del trabajo y la vida de un autor específico como Edgar Allan. Bien, generalmente esto es lo que sucede en una introducción. Uno establece un campo de estudio, la literatura del siglo XIX, un tema, el concepto de autor, se hace un repaso de la literatura de que se ha escrito sobre el concepto de autor del siglo XIX. Mi interés como investigador, que era básicamente estudiar el concepto en la literatura de Edgar Allan Poe, plantear una pregunta, ¿qué nos dice Edgar Allan Poe del concepto? Y después plantear un objetivo, que es describir las características del concepto en el siglo XIX a partir de lo que Edgar Allan Poe me estaba diciendo en su literatura. Y tenemos así la introducción del tema de investigación. Ya después veremos cómo utilizamos una metodología específica, etcétera, para encontrar datos, cómo administrar esos datos y llegar a conclusiones. Pero por lo pronto, esta parte, la introducción, es muy importante porque me dice específicamente, me ordena mentalmente y me dice, bueno, esto es específicamente lo que yo quiero descubrir. Quiero hacer una descripción del concepto de autor según se entendía en el siglo XIX y para eso me voy a ayudar repasando la literatura de Edgar Allan Poe y específicamente los cuentos, porque Edgar Allan Poe escribió muchas cosas, poemas, artículos de periódicos, etcétera, pero yo me iba a concentrar en un específico tipo de cuento que él escribió. Vean ustedes que entonces esta introducción me ayuda a mí a definir muy bien mi tema y a plantearme preguntas específicas que yo voy a desarrollar y para lo cual necesito datos, ¿verdad? Que sería el desarrollo después de otras partes de la investigación. Bien, voy aquí a detenerme un poquito para darle la palabra a ustedes y que ustedes me cuenten en esta parte de la introducción cómo les ha ido. A ver quién se anima a contarme un poquito de la experiencia y ver si pudieron seguir este patrón, ir desde un tema muy general a un tema muy específico, a plantearse una pregunta y plantearse dentro de la introducción algo que ustedes quieren hacer con ese tema. ¿Quién se anima a contarme un poquito cómo le ha ido en esta parte de la introducción con su profesor guía o su profesora guía? Então, conectado, 4.
Sé que alguien me está hablando, pero lo escucho poquito. Si se arrima Soy más. yo puedo comentar, es que estoy hablando quedito. Está hablando. Está Sí, introspectivo primero. sí, hay que como hablando un poquillo con él, porque está a la par mía. Bueno, en nuestro caso, nosotros como nuestro proyecto nace a raíz de lo que nosotros vivimos, entonces la introducción fue basada en eso, en nuestra perspectiva del programa de recreación, ¿verdad? Entonces, no investigamos mucho de antecedentes de los programas estudiantiles, más que todo, nada más hablamos de nuestro propio parecer en el caso de, digamos, del programa, en lo que ha sido para nosotros durante todo este año y que hemos visto en él, ¿verdad? Entonces, y bueno, Mario no nos hizo como la observación como la está haciendo usted ahorita, nada más nos hizo observaciones de vocabulario, de cosillas así, digamos, mínimas. No obstante, no nos mencionó nada como de mencionar eh, un poquito de historia de los programas de vida estudiantil, que bueno, nosotros investigamos un poco y sí hay bastante material sobre eso, pero si no la metimos en la introducción, más que todo fue como una perspectiva personal de ambos, ¿verdad? Bueno, es muy interesante ahí porque si nosotros nos planteamos, nos paramos en esta lista de elementos que tiene que tener una introducción, Ujú, ustedes pueden estar hablando que se concentraron en expresar el interés de investigación, ¿verdad? ujú, Valdría la pena que agregaran ahí algún repaso de algunos estudios o textos que se refieran a específicamente los programas de vida estudiantil, que por ahí debe haber alguno, ujú. Sí, de hecho sí hay bastante. y que eso lo consideren ustedes el repaso de literatura. Aunque les cuento que pueden subirlo un poquito y hablar en términos generales un par de párrafos, diría yo, de Ujú, el campo de estudio, que sería la forma en que se hace vida estudiantil en el mundo, por ejemplo. ujú, Y de eso también hay uno que otro trabajito por ahí que puede darles un marco de referencia mayor, que sería el campo de estudio, que es la vida estudiantil en general en las universidades. Bajar al tema, que sería la experiencia de vida estudiantil en un programa específico en la UNED, que en este caso es ujú, los proyectos de recreación. Marcar ahí, eso sería como tema, plantearse un poco, hablar un poquito de qué está publicado al respecto del programa de recreación. Ven que las fuentes bibliográficas no tienen que ser un artículo especializado en una revista, en este caso pueden ser ujú. pues las bases de datos de la UNED de vía estudiantil, ¿verdad? Y después decir exactamente cuál es el interés de ustedes, y acá es muy válido que ustedes en la introducción digan, nosotros somos estudiantes de ese programa. Ujú, Experiencia en ese programa, vivimos el programa, y ahora nos planteamos una pregunta. ¿Será que podemos determinar de qué forma este programa o participar en este programa ha tenido alguna incidencia, impacto o consecuencia en nuestro desarrollo como seres humanos? Que creo que ese era el tema por ahí que andaba. ujú, Eh, y bueno, decir que tienen el objetivo de eh, descubrir desde una metodología cualitativa el pensar, el pensamiento, el sentimiento de estudiantes que han participado, a ver si efectivamente el programa sienten ellos que tiene alguna incidencia, que creo que por ahí va la cosa con ustedes. sí. Yo sí me atrevería a introducir ahí algunos párrafos generales que Ujú, planteen una especie de campo de estudio, que sería la vida estudiante, la participación activa de estudiantes en actividades extracurriculares en las universidades. Yo creo que sí pueden encontrar material sobre eso. sí, de hecho. Eh, y hacer un poquito de repaso de literatura con respecto a los programas de vida estudiantil generales, ¿verdad? Que creo que por ahí hasta estadística tienen.
Ujú. Perfecto. No sé. Vean ustedes que esta diapositiva que les estoy compartiendo en este momento les da partes esenciales de una introducción. Esa introducción no tiene que ser 20 páginas, ¿verdad? Van a ser unas paginitas ahí, porque apenas ustedes lo que están haciendo es introduciendo el plan de investigación. No están haciendo un informe de lo descubierto aún, ¿verdad? Sí, sí, no, y yo creo que sí es pertinente como investigar un poquillo más sobre los programas de vida estudiantil, porque sí le agregaría como peso y importancia a este tema, ¿verdad? Ahorita revisando, sí, nosotros nada más pusimos como nuestro, digamos, desde nuestra perspectiva, pero sí no citamos nada bibliográfico y creo que sí sería bastante importante, porque, y bueno, esos programas no son a nivel nacional, o sea, es a nivel internacional que se realizan todos esos programas, entonces sí creo que hay como, ya, anteriormente, digamos, ya hay como material para poder trabajar. Sí. Tampoco tiene que ser una cosa de búsqueda muy exhaustiva, ¿verdad? Lo más nuevito que encuentren ahí. Y yo tengo, por ejemplo, en estos días estuve escribiendo un poco un artículo que tenemos ganas de publicar y ahí encontré algún material que les puede servir, entonces se los voy a enviar para que Ok, pues, perfecto. tengan ese campo de estudio general, ¿verdad? Vean ustedes que se han Ujú. concentrado en el interés del investigador, que es en el interés del investigador, ustedes pueden perfectamente decir su experiencia propia. Nosotros nos interesa este tema porque lo estamos viviendo en carne propia, ¿verdad? Y eso nos genera preguntas. Ujú. Estas son válidas a partir de la experiencia. Muy bien. Veamos a ver si Alexa o Jorge tienen un espacio ahí rápido para compartir su vivencia. Eh, si no nos Ok, interrumpimos mucho. Ajá, Alexa. sí, bueno, por mi parte, creo que estoy igual que los compañeros, ¿verdad? En lo que fue mi introducción, me basé un poco más en lo que se vive diariamente en la universidad con respecto a la evaluación de cursos. Este, bueno, mi investigador, Jorge, sí me comentó que debería apoyar un poco lo que es mi introducción eh, en citas, o sea, buscar información y tratar de sustentarlo, ¿verdad? Porque no puedo basarla únicamente en una experiencia. O, o cómo le explico, como los compañeros en una introducción que la hice a perspectiva, ¿verdad? Tengo que basarla más en buscar lecturas y apoyarme teóricamente. Sí, efectivamente sucedería lo mismo que vos cuentas un poco tu experiencia como interés de investigadora, Ajá. te planteas algunas preguntas como por ejemplo, de qué formas, qué pasa por ejemplo con las evaluaciones de los cursos y quieres explorar un poco el tema de el proceso de evaluación de los cursos. Creo que ese era tu tema. Uh-huh. Desempeño, sí, desempeño docente. Bueno, en general, digamos que es la evaluación de cursos, pero yo estoy especializando, digamos, en evaluación docente. Ah, muy bien. ¿Y qué preguntas te has planteado ahí con respecto a esa evaluación docente? Ok, la primordial es, bueno, ¿qué están haciendo con los resultados? Porque, en efecto, existen evaluaciones docentes, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, evaluación de cursos y evaluación docente. Lo que pasa es que muchos cursos o sea, no le dan la importancia, o muchas cátedras en realidad no les dan la importancia de conocer la opinión del estudiante. Entonces, queremos saber qué es lo que está pasando con los resultados de esas evaluaciones, porque en efecto muchas veces sí se hacen, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Porque no se ven reflejados muchas veces. Le toma el parecer al estudiante, pero no vemos que hayan mejoras en muchos cursos. Hay cursos que uno como estudiante dice, bueno, esto está fuera del lugar, ¿verdad? La forma en que evalúan. Entonces, justamente es eso, escuchar al estudiante,
escucharlo y tomarle la palabra, porque pues se puede aplicar, como le digo, se puede aplicar la evaluación, pero ¿qué está pasando? Que no hay mejoras, ¿verdad? Muy Entonces, bien. creo que eso es lo número uno. Muy bien. Eso como campo de estudio, mira esta diapositiva donde dice campo de estudio, Ajá, eso está muy de moda. Posiblemente Jorge ya te lo mencionó, que ajá, en todos los países del mundo el tema de evaluación docente es un tema. Y ajá, creo que estaba inclusive en discusión aquí mismo en Costa Rica. Por ejemplo, la forma en que ahora se va a medir de forma específica el conocimiento, las competencias de los maestros, por ejemplo, en secundaria. ajá. Entonces, sin duda, vas a encontrar con solo meterte 30 minutos en una base de datos, vas a encontrar bastantes estudios que tengan que ver con evaluación docente. Ahora, tienes que tener cuidado porque generalmente lo que vas a encontrar es el tema de evaluación docente de maestros de secundaria y primaria. Ajá. No específicamente en universidad o en educación superior, pero estoy seguro que podrás encontrar algunos temas de educación superior también en el campo de general de evaluación docente. Y Sí, puedes de hecho, decir, la idea, perdón, no, adelante. es que como el internet está un poquito atrasado, que la idea es conocer la forma en que otras universidades, casi que a nivel mundial, evalúan, ¿verdad? Para Ajá. ver cómo evalúan ellos y la forma en que está haciendo la UNED, ¿verdad? Y compararlo, básicamente compararlo, porque hay universidades que tienen un valor, las evaluaciones del curso y la evaluación del docente tienen un valor dentro del curso. Por lo que he visto acá en la UNED, no hay un valor, ¿verdad? Entonces creo que por ahí también habría que reforzarlo un poco. Sí, eso sí, muy interesante. Y también te cuento que es un tema que se ha discutido a lo interno de comisiones de la UNED. Y debe haber uno que otro informe por ahí, dentro de la UNED, que plantea el tema de evaluación de los cursos. Acá podrías poner un par de estudios que encuentres en internet sobre evaluación docente en universidades como campo de estudio y en el tema específico un par de fuentes que te hablen de cómo la UNED lo está haciendo o cómo la UNED por lo menos lo está discutiendo. Sí. Y ese sería más o menos, en términos generales, un poco el repaso de tu literatura, que creo que sería muy sencillo construirla desde lo general de la evaluación docente en universidades en Latinoamérica, por ejemplo, y después el tema de discusión en la UNED. Si me escribes un correíto o un mensajito de texto y me recuerdas, creo que te puedo pasar algún par de documentos que por ahí tengo de la UNED sobre el tema de evaluación. Ok, perfecto. Y después, obviamente, que es el interés del investigador o investigadora, en este caso tuyo, pues seguro ya lo tienes más claro. Vos te preguntas que todas esas evaluaciones que vos has hecho de tus cursos, ¿qué pasa con eso? Sí, Porque de repente vos no muestras o no hay evidencia de que, pues, después de esa evaluación, pues haya alguna mejora en los cursos, ¿verdad? Siempre es exactamente. importante. Te cuento que puedes de repente revisar el reglamento de gestión docente de la UNED para ver qué hay ahí sobre el tema de evaluación de los cursos. Te plantearías preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasa con esas evaluaciones? ¿Cómo se sistematiza la información? ¿Cómo se hacen planes de mejora en la UNED? Etcétera. Son preguntas interesantes que puedes plantear. Y me imagino que tu objetivo sería hacer una especie de descripción del proceso de evaluación de cursos. Antes, durante y después, ¿verdad? Me imagino que por ahí debe andar. ¿O me equivoco, Alexa? Sí, correcto. Yo te motivaría a que tomes tu introducción y la dividas en estos temas acá, en estas partes, y desarrolles un par de párrafos de generales de campo de estudio, generales del tema, ver un poquito ahí de experiencias, tanto en la UNED como en otras universidades, como repaso de literatura, antes de expresar o como complemento de que ya expresaste tu interés y tus preguntas y objetivos. Todo esto tiene que aparecer en la introducción, que generalmente será entre 1 y 3 páginas
dependiendo qué tanta información ustedes pueden haber recopilado en su búsqueda bibliográfica. Estoy seguro que todos ustedes están ya sus investigadores les dijeron que necesitan algunos textos de anclaje teórico. Ujú. Este anclaje teórico o repaso de literatura lo que requiere es vincular la investigación que ustedes tienen a otras investigaciones que todo el mundo hace sobre el mismo tema, ¿verdad? Eso es para que ustedes demuestren en su introducción que la investigación que ustedes quieren desarrollar no se les ocurrió porque sí, sino que es un tema de estudio y que mucha gente lo ha estudiado, o alguna gente lo ha estudiado, y por eso tiene algún sentido que ustedes también lo hagan. Bien, continuemos un poquito a la justificación. Una vez que ustedes plantean la introducción, ustedes tienen que justificar un poco por qué es importante, por qué es relevante que ustedes desarrollen esta investigación y hagan el aporte que quieren hacer. Yo les recomiendo, desde mi experiencia, que la justificación tenga por lo menos estos 4 elementos. Obviamente sus profesores guías les podrán poner otros elementos o estos mismos más otros o algunos de estos. Esta es mi experiencia. Yo creo que les puede servir para que ustedes vayan desarrollando una buena justificación de su tema. ¿Por qué tengo que tener yo una justificación? Bueno, porque las investigaciones generalmente necesitan de algún patrocinio. Y pues cuando ustedes van a competir por esos patrocinios, pues tienen que tener una buena justificación. En el caso nuestro, sus proyectos ya están patrocinados por medio del observatorio. Sin embargo, pues siempre es importante que ustedes demuestren que el tema se justifica. Primero, yo creo que es justo decir en la justificación por qué el tema es importante para mí. ¿Por qué el tema de estudiar la evaluación de los cursos es importante para Alexa? Alexa y Víctor, que creo que son los que están en este grupo de investigación. ¿O por qué medir la incidencia de los programas de voluntariado es importante para Andrei y para Elder? Aquí en la justificación ustedes se ponen un poco personales y decir, bueno, esto es importante, este tema es importante para mí porque no he visto a lo largo de mis años en la UNED que las evaluaciones de los cursos tengan alguna incidencia en la mejora de los cursos. Nunca nadie en la UNED se me ha acercado y me ha dicho, mira, vimos tu evaluación y queremos darte una audiencia para que expreses un poquito más tus temas. En el caso de André y Elder, ellos han dicho, bueno, sí, vamos y hacemos una rendición de cuentas y decimos por qué la investigación o el proyecto fue importante para los ancianos o para la vida silvestre o para los parques nacionales, pero nunca hemos ido y hemos dicho, bueno, esto realmente fue importante para mí porque me ayudó en esto. Yo antes era muy tímido, ahora ya le hablo a la gente o pude hacer amigos, es importante porque ya no me siento tan solo. ¿Sí? En la parte de justificación, lo primero que uno debería decir es poder decir por qué el proyecto es importante para mí. Lo segundo es por qué la investigación es importante dentro del contexto de discusión del tema. Si ustedes hicieron un buen trabajo bibliográfico en la introducción, se van a dar cuenta que el tema se ha venido discutiendo en específicos foros o ha sido investigado por específicas personas. Bueno, ustedes tienen que decir en su justificación por qué ustedes creen que es importante que esta investigación agregue datos a esa discusión o sea parte general de la discusión. Ustedes pueden decir, bueno, resulta que descubrí que en Argentina, en México, se discute mucho esto de la evaluación de profesores. Y es un tema importante a nivel político en este momento. Entonces, mi investigación desde la perspectiva del estudiante es importante porque agrega la perspectiva del estudiante en el tema de la evaluación docente.
y pueden decir, bueno, los estudiantes estamos de acuerdo en que los profesores se evalúen, ¿o no? Pueden decir, los estudiantes no consideramos que la evaluación docente se deba hacer así, sino que se tiene que hacer así. O si ustedes descubren que eso es un tema que tiene en este momento una comisión, que hay una comisión de la UNED que está discutiendo el tema, ustedes pueden decir, bueno, esta investigación es importante para darle estos datos a esa comisión para que también tenga la perspectiva del estudiante sobre evaluaciones. O, por ejemplo, si ustedes descubren que la Dirección de Asuntos Estudiantiles se quiere transformar en Vicerrectoría de Investigación, pues ustedes creen que en esa discusión de transformación, la investigación sobre los proyectos de vida saludable o recreación, desde la perspectiva estudiantil, es importante para agregar a esa discusión de transformación de dirección a vicerrectoría y de repente ayudar al proyecto de vicerrectoría, porque creen ustedes que probar que hay un impacto en la vida personal de los estudiantes por parte de los programas es bueno para el proyecto de vicerrectoría y puede venir a aportar a esa discusión. Entonces siempre es importante que ustedes en la justificación digan por qué es importante para mí el tema, pero también por qué es importante para la discusión general de que yo investigue el tema. Tal vez ustedes en la justificación pueden plantear vacíos en la discusión del tema. Ustedes pueden decir, bueno, resulta que de todas las evaluaciones de los cursos que se han hecho, o de toda la discusión sobre la evaluación de cursos en la UNED, nunca se le preguntó al estudiante qué pensaba. Entonces, eso es un vacío. Mi investigación es la primera en decir, desde la perspectiva estudiantil, qué se tiene que hacer con la evaluación docente. O es la primera vez que se va a tocar el tema de los proyectos de recreación en el tema del impacto personal en la vida de los estudiantes. Y eso es un vacío, entonces ustedes agregan a ese vacío. Eso lo pueden poner ustedes como justificación. Y otra cosa que ustedes pueden decir es que el tema es novedoso, que ustedes consideran que su tema de investigación es novedoso, es nuevo, nadie lo ha hecho, o por lo menos dentro del contexto de la UNED, nadie lo ha dicho, o desde la perspectiva estudiantil, ningún estudiante tenía el chance de haberlo dicho y que por eso es novedoso. Ustedes también pueden aquí en la justificación decir que la investigación es parte de un proyecto nuevo, que es el Observatorio Estudiantil, y también justificar su investigación dentro de los objetivos del observatorio. Así que les voy a poner un ejemplo de cómo justifiqué yo mi trabajo de investigación sobre el tema de literatura, y después me cuentan ustedes si ya han estado jugando un poco con la justificación o no. En el caso mío, mi interés personal era, en términos generales, porque Edgar Allan Poe era de mis autores favoritos, y también tenía yo un interés específico en estudios de historia relacionados con los estudios literarios. Entonces, uno de mis intereses era seguir una línea de trabajo de análisis literario no tradicional, sino basado en elementos históricos. Los estudios literarios se pueden hacer desde diferentes perspectivas. Yo quería justificar mi investigación dentro de la línea de trabajo de estudios históricos. Otra cosa que quería justificar era que iba a ser la primera vez, por lo menos dentro del programa de maestría que yo estaba estudiando, que se iba a proponer una investigación sobre el cambio histórico en un concepto. Esto se llama genealogía del concepto. Yo quería estudiar cómo un concepto va cambiando en el tiempo. No es lo mismo decir, por ejemplo, un periódico en el siglo XIX que decir un periódico en el siglo XXI, donde ahora el periódico, en el periódico del siglo XIX, era un chiquillo en bicicleta que lo andaba repartiendo y valía 5 pesos. Y las noticias generalmente eran informes sobre las mercancías que llegaron al puerto, o eran noticias sobre cosa política. No había, por ejemplo, la parte de sucesos. En el siglo XIX todavía en los periódicos no se mataron a tal persona, o el diario Extra
no existía en el siglo XIX, porque no había la sección de sucesos todavía. Mucho menos pensar en las noticias recientes internacionales, porque tardaba mucho, las noticias de otros países tardaban mucho en llegar a los países, porque la comunicación era más lenta. Un periódico actualmente ni siquiera tiene papel y tinta. Un periódico actualmente uno se mete ahí en la internet y se mete a Hacer Hoy y lee noticias de cualquier cosa desde la computadora. Entonces, ese concepto de periódico ha ido cambiando. Igual el concepto de autor cambió. No es lo mismo ser un escritor en el siglo XIX que ser un escritor ahora. Otra cosa que era novedosa un poco era escoger un autor y analizar su obra en relación a un concepto histórico. Generalmente los trabajos en literatura es agarrar un autor, agarrar una obra y concentrarse en lo que significa la obra para el autor. En este caso, mi trabajo era un poco más novedoso, porque lo que se quería era asociar la obra de un autor no a lo que significaba la obra, sino a su relación con un concepto externo a la obra. Esa es un poquito mi forma de justificar el proyecto, de por qué el proyecto valía la pena desarrollarse en el marco del programa de maestría en ese momento. Igual vamos a parar acá un momento para que ustedes me cuenten de alguna forma cómo han ido trabajando la justificación y si ustedes en esa justificación identifican por lo menos algunos de estos 4 elementos que estoy mostrando en la pantalla en este momento. Empecemos con Andrei y Elder, y tal vez Alexa nos puede compartir también un poquito de lo que ha venido trabajando. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, hay un poquito de feedback ahí, pero... Sí, ahora sí. Sí. Ok, perfecto. Nosotros de esos puntos hicimos más bien como un enfoque sobre la importancia, básicamente, porque nosotros, bueno, insistimos casi como en la justificación, ¿verdad? Como explicaba Andrea antes, en el tema de justificación, nosotros sí le dimos mucho énfasis al tema de la importancia, porque realmente así lo consideramos, ¿verdad? De que es un tema que tiene una importancia, pero que no se ha estudiado muy bien. Entonces también tocamos un tema de vacíos, porque cuando los programas de recreación se plantean, más bien parece que van enfocados en otros temas, y los temas que nosotros pretendemos investigar, ¿verdad? Que van más con las habilidades personales, habilidades para la vida, quedan como, más bien como secundarios, ¿verdad? El enfoque de los programas de recreación va más que todo a cuestiones ambientales, recreativas, pero nosotros sí pensamos que desde el punto de vista ya personal de cada uno de los miembros también hay un impacto, ¿verdad? Y eso fue el énfasis que le dimos nosotros a la justificación. Muy bien. Vemos ahí entonces elementos de vacío en la discusión. Quizá tal vez cuando en la introducción pongan un poquito más de textos de estudios previos, este vacío se va a ver mucho más evidente, ¿verdad? Así que es importante que ustedes demuestren en la justificación que hay un vacío al cual ustedes quieren hacer un aporte. Si hay vacío, generalmente el aporte es novedoso, así que hay una relación entre el vacío que ustedes puedan identificar y lo novedoso del estudio. Creo que deberían también desarrollar un poco el punto 2, la importancia de la investigación dentro de la discusión general, si es que ustedes encuentran que ha habido alguna discusión general. Y pudieron identificar eso dentro de la introducción. Así que una vez que desarrollen un poquito más los textos de referencia en la introducción, pueden ustedes escribir un par de párrafos acá sobre cómo la investigación de ustedes aporta a la discusión general del tema. Vamos a ver, Alexa, ¿qué nos puedes decir?
Ok, bueno, en cuanto a mi justificación, para serlo honesta, todavía la estoy trabajando, porque eso sí me está costando un poco, la verdad. Este, eh, Jorge, igual, él insiste en que debo apoyarme eh, en teoría, ¿verdad? Está excelente. Y la forma que le he ido dando es sobre la importancia también, la importancia del tema. Porque, bueno, muchas veces el estudiante se siente solo, ¿verdad? No se siente apoyado. Por sí solo la UNED es difícil, ¿verdad? Por ser una universidad a distancia. Y pues llevar cursos que tengan una metodología de evaluación muy complicada, pues lo hace más duro aún. Entonces, por ahí es por donde estoy entrando, ¿verdad? También por la parte de que no se está escuchando al estudiante. eh, Volvemos a lo mismo, o sea, tal vez se hacen las evaluaciones, pero ¿qué es lo que está pasando, verdad? Creo que esto de no escuchar al estudiante y lo que está pasando con las evaluaciones son vacíos sobre el tema, ¿verdad? Son vacíos en la discusión del tema. Y creo que, bueno, con lo que estuvimos conversando ahora y con las presentaciones, puedo apoyarme mucho en lo que es un tema muy novedoso, o sea, que le están dando mucha importancia. Pero para serlo honesto, lo que es la justificación sí me está costando un poco, porque, bueno, Jorge también me estuvo explicando que tengo que enfocarme en dos aspectos. La justificación por lo general va apoyada en aspectos científicos y sociales, tengo que apoyarme en teoría, cuáles son las repercusiones sociales, etcétera, etcétera. Entonces, en esa parte sí me ha dificultado un poco. Sí, quizá el problema que tienes de no poder empezar la justificación por lo pronto es porque te falta todavía el tema de introducción, ¿verdad? Un poquito de repaso acá. Porque si uno no tiene este repaso acá en la introducción, no puede determinar si hay un vacío en la discusión o no. Uh-huh. Entonces, posiblemente es lógico que si tu introducción está incompleta, pues no puedas todavía empezar a trabajar un poco la justificación. Y es necesario hacer un paso a la vez, ¿verdad? Primero, analizar bien el estado de la cuestión, el estado de discusión del tema, y luego decir, bueno, dentro de esta discusión falta esto, ¿verdad? Entonces, falta esto, y por eso mi investigación se justifica. Falta la voz del estudiante. Y vos dices, como estudiante, yo siento que no se me escucha, a pesar de que lleno 20 evaluaciones al año de cursos, nunca recibo una retroalimentación. Entonces, como parte de la discusión, yo quiero que el estudiante, ir donde los estudiantes, a ver si los estudiantes de la UNED también sienten lo mismo, y dar algunos datos. Entonces, es lógico, vean ustedes que a veces en algunos videos o en algunas recomendaciones se dice que la introducción hay que escribirla de último. Eso es cuando yo estoy haciendo el reporte o informe de mi investigación, pero cuando estoy planteando mi investigación, yo no puedo brincarme estos pasos. Tengo que primero hacer una introducción, tener un repaso de literatura para poder justificar el aporte que yo voy a hacer. Así que es bueno que ustedes no se adelanten en los procesos. Primero desarrollen bien los elementos de la introducción y después desarrollen bien los elementos de la justificación para que haya coherencia entre lo que discuten en la introducción y lo que justifican en esta sección. La justificación generalmente pues es un poquito más pequeña que la introducción, dependiendo de cuánta discusión yo pueda llevar a cabo en la introducción. Digamos, una paginita y media de justificación quedaría bien en relación con 2 o 3 hojitas de introducción. Tampoco tienen que pues ser, porque apenas estoy planteando mi investigación, ¿verdad? Después en un informe ustedes pueden abrir más o reducir más el espacio de trabajo de introducción y justificación. Por lo pronto, es muy importante que no justifiquen hasta no haber terminado con el trabajo de introducción,
porque la introducción es donde ustedes identifican realmente si pueden hacer aportes específicos a una discusión o no. De lo que me han comentado ustedes, o lo que he podido leer de los temas, creo que todos los temas se justifican. Se justifican porque difícilmente ustedes van a encontrar material donde la voz del estudiante esté presente. Y ya con eso, ya tienen una justificación, que quieren ustedes desde el estudiante, desde la visión del estudiante, aportar a la discusión. Sin embargo, pues hay que determinar a ciencia cierta si en la introducción hay o no un tema que desarrollar. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, antes de pasar al otro tema? No, por el momento no. Voy a esperar un momentito que pase aquí una bulla. Estamos ahorita esperando que haya un grupo por acá trabajando, entonces que pase un poquito la bulla para que no nos afecte un poco. Entonces voy a dejar aquí un poco el mute y ya continuamos. Ya casi continuamos. Bueno, creo que ya tenemos un poquito más de silencio por acá. Bien, no hay preguntas, estamos bien, va quedando un poco claro, les va ayudando un poquito esta guía adicional. ¿Creen que les aclara algunas cosas? ¿Me escuchan? Sí. Sí, bueno, a mí personalmente sí, porque, bueno, nosotros dos, porque sí teníamos algo totalmente, digamos, diferente, entonces sí nos ayuda como a reforzar y a que tenga como más pertinencia y como más peso, ¿verdad? Entonces sí nos ayudó un toque, sí, digamos, sí nos ayudó bastante. Sí, en el caso de Andrei y Elder, pues me voy a estar incorporando ya de lleno a la guía de sus proyectos, pero también estamos igual al servicio de cada uno de ustedes para irles ayudando. Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ahí me dicen si escuchan mucha interferencia porque, bueno, estoy trabajando. Yo básicamente, bueno, primero saludar ahí a André y a la compañera y a Don Minor que están por acá. Yo, bueno, básicamente me estoy incorporando ahí con el proyecto de Keyson, ¿verdad? Entonces sí estoy así como un poquillo perdido. Me parece que todavía no se ha reunido así como con el investigador a cargo. Sin embargo, pues sí tengo un poco ahí de conocimiento por el proyecto de investigación para el bachillerato.
que terminé, me imagino que son, bueno, todas las investigaciones tienen o tienen como una misma línea, pero sí me llama mucho la atención el del compañero André y Elder, por cuanto yo también estuve en un grupo recreativo y yo le estaba planteando unas ideas ahí a Adriana sobre que me gustaría investigar a mí sobre eso mismo, pero André, y sobre, no sé si ustedes quieran hablar, pero a mí me llama mucho la atención lo de las horas, por cuanto yo ahí tuve, bueno, planteé un tipo de denuncia ahí por la situación de las horas que se estaban haciendo 80 y por reglamento eran menos. Bueno, entonces me llamó mucho la atención que en un correo que envía la orientadora, más bien la defensora me indica que en las otras universidades lo que se manejan es un tiempo menor, ¿verdad? Para las horas que tienen que hacer los estudiantes. Entonces me pareció interesante. Pero sí he estado viendo ahí de los compañeros y sí me parecen muy interesantes, igual de la compañera, el impacto de la evaluación de los profesores en los cursos, igual, ¿verdad? Todos tienen impacto en la vida estudiantil de nosotros como estudiantes. Eso sería el minor, mi aporte hasta ahora. Sí, gracias, Jorge. Sí, efectivamente creo que el caso de Keyson fue de los últimos proyectos que se incorporaron y pues queda como que todavía se reúnan un poquito más el investigador y Keyson y vos para ir desarrollando el tema. En el caso de la idea que planteas, se puede desarrollar perfectamente también, porque es un tema que inclusive anda en discusión. Yo tengo conocimiento de un par de actas del Consejo Universitario donde el tema se discutió bastante, el tema de las horas de estudiante, y hay algunos proyectos interesantes para inclusive sustituir la lógica de horas, ¿verdad? Así que es un tema que desde la perspectiva estudiantil valdría la pena también estudiarse. Así que es un tema también relevante. En realidad, todos los temas que ustedes han planteado, recuerden ustedes que ustedes tuvieron una entrevista con Adriana y con Raúl para determinar si tenían un proyecto posible o no. Y todos pasaron ese filtro, todas las ideas están muy bien. Ahorita lo que estamos tratando de que invitarlos a ustedes es que por escrito desarrollen la idea de una manera más profesional, si se quiere, o sea, el tema de más claridad, y por eso tenemos esta guía de proyecto, de perfil de proyecto, para que ustedes desarrollen bien la introducción y la justificación del problema y la metodología. Entonces, todos los proyectos de ustedes son ideas válidas, se justifican. Lo que tenemos que hacer es dejarlo por escrito, porque eso es una formalidad dentro de los procesos de investigación. Dejar por escrito de forma correcta el planteamiento de la investigación. Así que ojalá que, Jorge, puedas desarrollar también esta otra idea que estás planteando. Y bueno, ya tendrías esta guía que estamos compartiendo con ustedes, una guía adicional de las partes que uno esperaría tuviera la introducción, la justificación y el resto de elementos. Así que muchas gracias por tu participación y continuando un poquito, para ya terminar, dos elementos más que tiene que tener la primera parte de el perfil del proyecto. Uno es la pregunta de investigación. La pregunta de investigación debe referirse a los espacios abiertos para los aportes del proyecto. Tiene que plantear preguntas como cuáles son las diferentes perspectivas desde las cuales yo puedo abarcar el proyecto y finalmente cuál es el aporte del proyecto. Por ejemplo, en espacios abiertos, ustedes pueden decir en la pregunta de investigación, siempre en forma de pregunta, existe la posibilidad que desde la perspectiva del estudiante se puedan hacer aportes a la discusión sobre el impacto de los cursos de vida de recreación. Existe la posibilidad de que desde la perspectiva del estudiante se puedan hacer aportes a el proceso de mejora de los cursos por medio de la evaluación. Es posible, a través de la perspectiva del estudiante, hacer aportes a la discusión del tema de horas relacionadas con las becas. Es posible, desde la perspectiva del estudiante, hacer aportes a la discusión de
la forma en que nos comunicamos con la UNED y los estudiantes. En fin, esa es una pregunta que el proyecto de ustedes tiene que plantear. Preguntas sobre el desarrollo del proyecto pueden plantear preguntas como las siguientes. ¿Tienen los proyectos o las actividades que hacen los estudiantes en los programas de recreación algún impacto en, específicamente, el desarrollo de habilidades blandas de los estudiantes? ¿O tienen esos proyectos o la participación de estudiantes en esos proyectos tiene algún impacto o incidencia en el desarrollo de la personalidad de los estudiantes? Entonces, habilidad blanda, personalidad, autoestima, todos esos son posibles desarrollos dentro del proyecto. Es posible que mi proyecto pueda agregar alternativas diferentes a la forma en que calculo las horas que tengo que dar por una beca, o es posible modificar el sistema de horas y cambiarlas por otro sistema que no sea horas. Esos son posibles desarrollos que el proyecto puede abarcar en su metodología, que ustedes en la sección de la pregunta de investigación lo plantean en forma de preguntas, precisamente. Y no tiene que ser una pregunta, pueden ser varias preguntas. Uno en el aporte general y otro en aportes específicos que puede hacer. Si ustedes plantean bien las preguntas, esas preguntas se convierten ya en objetivos después, ¿verdad? Es muy importante plantearse preguntas bien formuladas, porque esas preguntas bien formuladas van a tener objetivos bien desarrollados, bien planteados. En el tema, por ejemplo, de la evaluación de los cursos, ustedes pueden decir, bueno, es posible que se pueda plantear una revisión desde la perspectiva del estudiante a el proceso de evaluación de cursos, o es posible a través de esta investigación plantear un proceso adicional que tenga que ver con la retroalimentación de los resultados de la evaluación hacia los estudiantes que hicieron las evaluaciones. O es posible, por ejemplo, generar un proyecto de reglamento nuevo para el tema de evaluación de los cursos. ¿Es posible llevar esta propuesta al Consejo Universitario de la UNED? Esas son preguntas que ustedes pueden plantearse en la sección de preguntas de la investigación, siempre tomando en cuenta el agregar a la discusión, el plantear posibles desarrollos y en decir por qué el proyecto hace aportes, ¿verdad? Esas serían las tres partes. Un ejemplo que les puedo dar son las preguntas que yo me planteé en la investigación que hice, que les he estado contando en esta presentación. Por ejemplo, ¿se puede establecer una relación entre un concepto y la vida y obra de un autor? Eso fue una pregunta fundamental. ¿Es posible hacer eso? Posibles desarrollos. ¿Qué nos dice la obra de Edgar Allan Poe, específicamente sus cuentos, sobre la noción de autor en la época? ¿Qué otros documentos puedo yo examinar, además de los cuentos de Edgar Allan Poe, de la época, para tener aún más claro el tema del concepto de autor en la época? Y puedo inclusive decir, si mi investigación es del tipo bibliográfico, qué otros intentos se han hecho en Costa Rica para establecer relaciones entre obra de autor y un concepto histórico. Igualmente, ustedes pueden plantear desde la perspectiva de sus proyectos preguntas como esas. Se puede establecer una relación entre el desarrollo de habilidades blandas de estudiantes que participan en los proyectos de recreación y los proyectos de recreación en sí. ¿Se han hecho estudios específicos que demuestren esa relación? ¿Qué otros? Yo puedo ir a preguntarle a los estudiantes qué piensan, pero ¿a qué otras personas les puedo preguntar yo qué piensan en el tema de evaluación, por ejemplo, de los cursos? ¿Será que puedo ir a entrevistar a los encargados de cátedra, a los encargados de programa? ¿Será que puedo comparar la visión que tienen los estudiantes con
los encargados de cátedra en relación a las evaluaciones. ¿Será que yo puedo ir a hablar con los concejales a ver qué piensan ellos en relación con las horas estudiante y compararlas con la forma en que los estudiantes piensan sobre las horas estudiantes? En fin, todas esas son preguntas que ustedes pueden plantear. Y si las plantean bien, esos son los objetivos que ustedes van a desarrollar. Por lo pronto, no vamos a ir al tema de objetivos, sino que vamos a dejar un poco esta discusión, este conversatorio, hasta el tema de preguntas de investigación. Es muy importante que ustedes sepan plantear la pregunta y les voy a hacer un repaso rápido aquí. Les voy a pedir el favor de que me cuenten a ver si ya han estado planteándose algunas preguntas y cuáles son esas preguntas y de qué forma las han ido planteando. ¿Qué tal, Andrei y Elder? ¿Se han planteado ustedes ya preguntas específicas sobre el tema? Sí, bueno, en nuestro caso, que en nuestro caso, nuestra pregunta de investigación fue cómo incide el programa de recreación en el desarrollo psicosocial y en la adquisición de habilidades para la vida en la población estudiantil que forman parte de los grupos recreativos de la UNED. Don Mario nos hizo el comentario. Dice que la pregunta necesariamente nos orienta a reflexionar sobre el papel de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y el programa de recreación. Por lo tanto, es indispensable describir detalladamente cuáles son los propósitos y objetivos de ambas instancias, de tal manera que sea posible contrastarlos con los resultados obtenidos con esta investigación. Sí, eso es importante porque posiblemente Mario esté tratando de asociar esa pregunta con algún elemento que ustedes debieron haber tenido en la introducción, que es qué es DAES y qué es el programa. Sí. Y es interesante porque los pone ustedes a pensar también de si DAES también tiene el propósito de impactar la vida y las habilidades blandas de los estudiantes. Y si es así, si lo están logrando. Entonces es una pregunta que podría venir aquí sobre posibles desarrollos dentro del proyecto. Medir si o determinar si, de alguna u otra manera, desde la perspectiva estudiantil, DAES está cumpliendo con esa misión o no. Sí, es una posible pregunta de desarrollo aquí, lo que Mario les está planteando ahí. Muy bien. Sí. Vean que este tema de las preguntas, no necesariamente yo tengo que plantear una pregunta que es la más importante, como esa que ustedes ya plantearon, pero puedo plantear subpreguntas. Subpreguntas que me hacen todavía reflexionar más sobre el tema. Sí. Esa es mi recomendación. Algunos piensan que la pregunta de investigación tiene que ser solo una. Si ustedes ven... Sí, y a lo que, bueno, yo entendí es que, digamos, hay que hacerla como más específica. Sí, como siempre relacionada con el objetivo general. Como que van muy, muy asociadas, entonces casi que es, en algunos lados nos dicen que es como revertir el objetivo general y formularlo en manera de pregunta. Sí, efectivamente, más bien yo lo diría que es al contrario. Si uno plantea bien la pregunta, ya tiene el objetivo y no plantearse el objetivo sin plantearse preguntas primero. El ejercicio de las preguntas es muy importante porque inclusive uno puede decir, bueno, tenía ese objetivo, pero ya planteando las preguntas mejor me voy a concentrar en esta otra subpregunta y hago un objetivo un poquito más específico. Así que adelante con plantear más subpreguntas, les llamo yo. Ustedes tienen como la pregunta del aporte abierto. Yo plantearía posibles preguntas que me dicen, bueno, estas preguntas me pueden abrir un campo ya de desarrollo. Y después el objetivo sea una de esas preguntas de desarrollo y no tanto la general. Entonces, yo seguiría practicando un poco, planteándome más preguntas específicas para ver si el objetivo del proyecto se me puede hacer un poquito más claro. Y obviamente, pues, las preguntas de investigación tendrían que, les recomiendo yo, incluir la perspectiva del estudiante, porque el estudio siempre se va a hacer desde la perspectiva de ustedes. Veamos, a ver, creo que Alexa ya se salió, y Jorge estaba en el trabajo, entonces,
creo que ha sido un bonito ejercicio hoy. No sé qué les pareció. Llévense un poco esta reflexión que hemos discutido hoy. Les voy a mandar la presentación para que la tengan como herramienta. Y esperamos vernos en un tiempo para también, pues, evaluar un poco cómo les ha ido en términos generales y ver algunos otros aspectos como el objetivo, la metodología y todas esas cosas. Sí. Muchas gracias. Yo, bueno, sí estoy en el trabajo, entonces, un gusto, André y no minor. Ahí quedo pendiente. La verdad es que sí me interesaba bastante. Gracias y hasta luego. Súper, Jorge. Hasta luego. Alexa ya salió, le mandamos también un saludo y pues gracias Elder también y André por conectarse, espero que haya sido de utilidad este ratito. Tienen una herramienta adicional de guía, así que la pueden comentar con sus investigadores guías y todo, la examinan y pues ojalá que podamos seguir avanzando y que dentro de un tiempo prudencial, un mes, un tiempo prudencial, así nos volvamos a encontrar, hablar un poquito más de la guía, de otros elementos de la guía, y también un poco de los avances de cada uno. Entonces, pues nada, despedirnos acá desde el edificio A de la UNED y pues hasta que nos volvamos a ver acá en este segmentito. También esta presentación va a quedar un poquito grabada acá y se las vamos a enviar también para que la usen de referencia cuantas veces quieran. Entonces, agradecerles y gracias. Excelente, gracias. Y de hecho nosotros ocupábamos hablar un toquecito por aparte sobre nuestro proyecto, aprovechando que estamos aquí conectados, pero lo podemos hacer como en otra reunión aparte de esta, porque esto se está como grabando para lo que se planteó. Entonces, no sé si nos reunimos después de esta para más o menos ahí conversar un toquecito. Ok, sí, voy a parar la transmisión y nos conectamos entonces de una vez para comentar un poco el tema privado. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego.